Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. El descubrimiento de la tumba de Santiago y la creación del Locus Sancti Jacobi. Parte 2. En las campañas arqueológicas de 1878 y 1879 y las de 1946 a 1959, se descubrió también un repertorio de objetos de adorno de época romana, cuentas de collar de pasta vítrea o malaquita, objetos que formaron parte de ajuares funerarios de los siglos IV al VI, asociados a tumbas del entorno del edículo. Hay también entre los hallazgos restos de cerámica común romana, datada entre los siglos I y III, y una ara votiva dedicada a Júpiter por Flaccinius, que se encuentra encastrada en los cimientos de un pilar románico del crucero sur de la catedral. Mención aparte merece la célebre placa funeraria romana reutilizada como altar de Santiago y conocida como ara de antealtares, que se conserva en el Museo de Arte Sacro de este monasterio. Se trata de una pieza de mármol de calidad, labrada con un epígrafe funerario, hoy perdido, y que formaba parte de un monumento sepulcral romano de los siglos I o II. Estos hallazgos, junto con los datos que se tienen del edículo y del ara de antealtares, configuran un valioso conjunto de elementos de la cultura material de época romana, restos que son parte de la huella material dejada por un centro de comunicaciones de la antigüedad, identificado como la mansión viaria Aseconia, un puesto de parada y posta asociado a la calzada que unía la ciudad de Lucus Augusti con el puerto de Iria Flavia, y que formaba parte de la Vía 19 que comunicaba las ciudades de Bracara Augusta, actual Braga, Portugal, Lucus Augusti, actual Lugo, y Asturica Augusta, actual Astorga. Aseconia era la Compostela romana, localizada en la actual Quintana y su entorno, donde vivía una población de origen extranjero que consumía manufacturas de importación, como la terra sigillata hispánica, de los alfares de La Rioja, oraban a dioses romanos, se enterraban al modo romano y se identificaba plenamente con la cultura romana, como prueban los textos de los monumentos funerarios conservados, donde aparecen los nombres de Atius, Flaccinius, Numerosus y Aquila. En la época bajoimperial, es decir, en los siglos III y IV, se opera un cambio en los enterramientos de Aseconia. El cementerio más antiguo descubierto en las excavaciones del subsuelo de la catedral estaba compuesto por tumbas excavadas en la roca y con forma de bañera. Esta tradición de inhumar los cadáveres en las inmediaciones del mausoleo apostólico continuó durante el período suevo, es decir, en los siglos V y VI, aunque con innovaciones, de modo que en la necrópolis de esta época, localizada bajo el brazo sur del crucero y en el subsuelo de la capilla de la Corticela, se emplearon sarcófagos de piedra, de forma antropoide, enterrados en fosa y cubiertos de lauda monolítica que quedaba a la vista. La investigación arqueológica en el crucero sur de la catedral descubrió también los restos de un edificio civil romano de cierta entidad, una arquitectura de época bajoimperial que quizá fue reutilizado a fines del siglo IX o inicios del X, para formar parte del palacio del obispo Sisnando I. Aunque el cementerio siguió en uso a principios de la Alta Edad Media, el núcleo poblacional romano, que había mostrado su vitalidad entre los siglos I y IV, entró en crisis y desapareció a principios del siglo V. Entre los siglos VI y VIII, en el tránsito de la antigüedad a la Alta Edad Media, se desconocen restos de la cultura material local, rodeando de una bruma de misterio el destino de su población. Sin embargo, esta falta de pobladores no supuso el final de la necrópolis, pues se mantuvo en uso con los enterramientos de las gentes de los pequeños núcleos del entorno,
reactivándose en los siglos IX al XI tras el descubrimiento del edículo apostólico. En esta nueva fase de la necrópolis medieval compostelana se fueron superponiendo nuevos enterramientos a los antiguos, reaprovechando parte de los sarcófagos suevos. Esta práctica de reutilizar sarcófagos de siglos anteriores, relativamente frecuente en Occidente, incide en la complejidad de lectura de la gran necrópolis descubierta bajo las naves y crucero sur de la catedral. En las primeras décadas del siglo IX, cuando Teodomiro halla el sepulcro jacobeo, el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Santiago estaba deshabitado. El antiguo cementerio se veía abandonado y cubierto de maleza, y el entorno se encontraba sumido en una extrema ruralidad. Los relatos del descubrimiento insisten en esta situación de abandono y olvido. La noticia de que el eremita Payo habitaba en el lugar de San Félix del Obvio indica que se trataba de una zona solitaria, ocupada por una población rural diseminada, mientras que hacia el oeste, en una situación de ladera, se encontraba camuflada por la maleza el área cementerial. En suma, el lugar donde fue hallado el sepulcro jacobeo se corresponde con un centro de comunicaciones de la antigüedad, plenamente integrado en la cultura romana, con una necrópolis asociada, en la que destacaba un mausoleo de calidad que en el siglo IX se identificó como tumba del apóstol Santiago. Cuando el núcleo poblacional desaparece en el siglo V, el cementerio sigue activo en los siglos VI y VII. El mausoleo hallado en medio de ese cementerio olvidado sirvió de germen y núcleo aglutinador en torno al cual se construyó el santuario alto medieval. La corona Astur y el obispo de Iria Flavia trabajaron en la revalorización del edículo apostólico, construyendo en primer lugar una iglesia que integrase la venerable tumba. En su primera versión prerrománica, la basílica mandada construir por Alfonso II era un templo de nave única compuesto con materiales muy modestos, construido con la urgencia de atender una demanda inmediata. Este primer templo, que tendría como cabecera la parte superior del edículo apostólico, pronto quedó obsoleta, resultando inadecuada para las necesidades de la comunidad religiosa del santuario, siendo incapaz de recibir a los fieles y a los peregrinos que comenzaron a frecuentar el santo lugar. El descubrimiento de la apreciada reliquia fue causa de gran alegría en la sede iriense y en la corte de Oviedo. Este optimismo animó a Teodorimo al cambio de su lugar de residencia, abandonando la comodidad de Iria para trasladarse al naciente Locus Sancti Jacobi. La creencia en la intermediación de Santiago en el más allá queda también constatada con la sepultura del obispo en la primitiva basílica compostelana, en un espacio cercano al sepulcro apostólico. Por su parte, la corona Astur, atendiendo a un planteamiento ideológico pro-jacobeo, impulsó la ordenación del santo lugar, concediendo importantes donaciones para el mantenimiento del santuario. No se trataba de fundar una ciudad en un territorio periférico, ni de potenciar la sede de Iria. Ambos hechos son consecuencia futura del desarrollo de las peregrinaciones y del prestigio creciente del santo lugar. El reino de Asturias necesitaba una iglesia autónoma, independiente del metropolitano de Toledo, cabeza de la organización eclesiástica tradicional, lamentablemente en territorio islámico. Una sede, la toledana, que además estaba muy incómoda con la monarquía de Oviedo, debido al papel antiadopcionista de la realeza y del clero de Asturias. En esta disputa teológica, en la que el adopcionismo fue condenado por ser una doctrina herética, quedó dañada la sede toledana y se reforzó la posición de la naciente iglesia ovetense. Finalmente, en 812 el rey Casto instaura la sede episcopal en Oviedo, en la capital de su reino, que se sentía heredera de la tradición religiosa del reino visigodo de Toledo. Se estaba logrando así una de las mayores aspiraciones de la monarquía, un objetivo que formaba parte de su programa político: equiparar Oviedo con la antigua Toledo,
capital político-religiosa de la España cristiana en tiempos visigodos. Esta suerte de neovisigotismo, ensayado por la corona Astur, fortalecía su imagen combatiente contra el poder islámico que atenazaba la mayor parte de la península y amenazaba el norte cristiano. En este contexto ideológico, la resistencia armada e intelectual contra la herejía y el Islam, el reino de Asturias contaba con la ayuda sobrenatural de su santo patrono. Beato de Liébana había facilitado las cosas para que el rey y el pueblo invocaran la ayuda de Santiago el Mayor, aunque en la capital no hubiese una iglesia dedicada al apóstol. El templo mayor del Oviedo Alfonsí se había construido bajo la advocación de Cristo Salvador, como parte de ese proyecto político-religioso en el que se buscaba equiparar Oviedo con Toledo. No obstante, la ayuda de Santiago se aseguraba ya desde el año 785, año en que se comienza a cantar el himno O Dei Verbum en honor de Santiago. Una invocación en la que el apóstol era denominado Señor y Patrono de la cristiandad Astur, título que seguirá teniendo con Bermudo I, entre 788 y 791, y que será ampliado a todo el territorio hispano por Alfonso II, a partir de 834. El rey Casto soñaba con la restauración de un orden político fuerte para combatir el Islam, un orden basado en el papel integrador del catolicismo, contando con Santiago como santo patrono de ese nuevo movimiento político-religioso, de esa nueva identidad para la renacida España cristiana. Algunos años después, en la época de Alfonso III el Magno, que reinó entre 866 y 909, la lucha por la supervivencia a la que se veía obligada la sociedad del norte cristiano incentivó una política belicista favorable a su causa. A finales del siglo IX, el soberano Astur toma Zamora, Simancas y Dueñas, conquistas que favorecerán el cambio de capitalidad de Oviedo a León. Esta guerra de conquistas contra los musulmanes, que formaba parte de la identidad y del programa político de la realeza Astur, se complementó con la ocupación y repoblación de las tierras obtenidas por las armas. Ante la actitud combativa del Asturorum Regnum, los demás reinos de Europa occidental mostraron una sincera simpatía por los cristianos peninsulares y, en determinadas circunstancias, se decidieron a enviar ayuda para reforzar su recia voluntad de resistencia. Al comienzo de su reinado, en el año 866, Alfonso III sofocó una rebelión local comandada por el conde gallego Fruela. Tras la pacificación, el rey Magno desarrolló una política de repoblación en Galicia, atendió el culto jacobeo y engrandeció el santuario apostólico. En 872 se personó el soberano en el Locus Sancti Jacobi y 2 años más tarde, en 874, regresaría con la reina Jimena para donarle al santo patrono una rica cruz de oro y pedrerías, símbolo del reino. El obispo Sisnando I, que estuvo al frente de la Mitra entre 877 y 920, convenció al rey de la necesidad de una nueva iglesia, más amplia, sólida y hermosa que la construida por el rey Casto tras el descubrimiento del sepulcro. Alfonso III apoyó la idea del prelado iriense y sufragó la construcción de una nueva basílica. Se involucró tanto en ello que vigilaba las obras con emisarios intermedios, que periódicamente le informaban desde Compostela, y a su vez el monarca enviaba embajadas a Roma para informar al Papa Juan VIII de los avances. En el año 899, Alfonso III regresaría al santo lugar con su corte para asistir a la consagración de la nueva Basílica Apostólica, un templo que mejoraría el aspecto y los servicios de la nueva meta de peregrinación y que sería imagen de la corona y de su voluntad de servir a Santiago y a sus peregrinos. El prestigio apostólico de la Iglesia compostelana quedaba respaldado con este nuevo proyecto edilicio de patrocinio regio, una basílica apostólica que a su vez le confería un respaldo moral al reino Astur, reforzando su papel de guardián de la ortodoxia. La Crónica de San Piro, texto de los siglos
X y XI, es la primera obra narrativa de carácter histórico que trata sobre esta iglesia prerrománica. En el texto está interpolada una versión del acta de consagración de la basílica, donde afirma que el rey Magno decidió a edificare domum Domini et restaurare templum ad tumulum sepulcri apostoli, es decir, edificar la casa de Dios y restaurar el templo donde está el sepulcro apostólico. Se destruyó con esta acción la primitiva iglesia de Alfonso II, un templo de modesta fábrica, construido según los textos de piedra y barro. Las empresas guerreras del rey Magno y su política de repoblación desatendieron los avances constructivos de la nueva basílica. Por ello, la construcción se fue demorando hasta finales del siglo IX. En 874 se peregrinó al santo lugar para donar una cruz de oro, símbolo de la monarquía ovetense. Impulsó el comienzo de las obras de la nueva iglesia, posiblemente iniciadas por la cabecera, y definitivamente activadas en la década de 890. La segunda basílica prerrománica compostelana se terminó en junio de 896 y fue consagrada con gran solemnidad en 899, con presencia del rey y de la corte, y contando con la autorización del Papa. Desde el punto de vista arquitectónico, la Basílica de Alfonso III, proyectada y construida en el último cuarto del siglo IX, era un templo de estilo asturiano. El cuerpo de la iglesia contaba con 3 naves separadas por pilares, no tenía crucero, y remataba hacia oriente en una cabecera tripartita, con un gran ábside central, de planta rectangular, que englobaba como un estuche el edículo sepulcral. Este ábside central creaba en torno al edículo un pasillo que permitía la circulación a su alrededor, y que sugiere ser un antecedente de la futura girola románica. Esta triple cabecera estaría cubierta con bóvedas de cañón, contrastando con la armadura de madera que cubría las naves, sobre la que montaba el tejado. Los muros eran de mampostería de granito, con las esquinas reforzadas con sillares bien cortados. La iluminación natural, no muy abundante, se lograba a través de estrechas ventanas que tenían un falso arco de herradura labrado en una pieza monolítica. Para salvar el desnivel entre cabecera y naves, se construyeron escaleras laterales para comunicar las naves laterales con sus altares respectivos, dedicados a San Pedro y San Juan Evangelista. La nave central era más alta y 2 veces más ancha que las laterales, y estaba orientada hacia el altar mayor, dedicado a Santiago. El altar principal de la iglesia era el mismo que había aparecido en la planta superior del mausoleo, construido según la tradición por los discípulos del apóstol. La puerta de la basílica se situaba en la fachada, que estaba precedida por un pórtico de 2 tramos, protegido por una cubierta a 2 aguas sobre pilares. La nave central también se cubría con tejado a 2 aguas, mientras que las naves laterales disponían de una cubierta inclinada. Este era el aspecto de la Basílica de Alfonso III. Como en las demás iglesias patrocinadas por la monarquía, la nueva iglesia contaba con una tribuna real sostenida por una bóveda, documentada pero de difícil localización. Es posible que estuviese a los pies de la nave central, sobre la puerta principal, con el objeto de que los monarcas pudiesen disfrutar de una visión privilegiada del altar mayor. Las grandes dimensiones de esta iglesia, de 40 metros de longitud, superan a cualquier otro proyecto de arquitectura religiosa de la España cristiana en los siglos VIII al X. Teniendo en cuenta las proporciones en alzado de otras iglesias asturianas de la época, como San Salvador de Valdedios, hay que suponer un alzado de mucha verticalidad y, lo que es más importante, una organización espacial y un sistema simbólico muy parecidos a los de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano. A través de este referente romano, el santuario compostelano reflejaba la forma y la función del principal templo de la cristiandad latina. De este modo, el nuevo centro de peregrinación de Occidente querrá dotarse de una imagen prestigiosa, inspirada en un eco o evocación de un referente de primera magnitud.
Síguenos en escueladesaber.com.